Hay una idea que dice que la oscuridad no es solo que no haya luz. A veces es que hay algo más, algo que nos mira desde el fondo del bosque que se oculta en el humo de una vela, algo que, de alguna forma, ha estado aquí desde mucho antes que nosotros. Pues bien, esta noche vamos a abrir una puerta a un tema que, seamos sinceros, no a todos les gusta mirar de frente. Vamos a hablar de ellas, las brujas. Esas figuras que susurran en idiomas que ya nadie recuerda, que pueden curar o maldecir con la misma facilidad. Las que sí fueron quemadas, pero que de alguna forma jamás fueron destruidas. Acompáñenme, vamos a desentrañar sus historias. Bueno, vamos a meternos de lleno. Empezamos con el relato personal de un hombre llamado Ángel. Y créanme, lo que le pasó cuando tenía apenas 7 años es algo que todavía hoy le causa pesadillas. De hecho, esta es la primera vez que se atreve a contarlo completo. Todo empezó como un juego de niños, de esos que se salen de control. Se decía que en lo más profundo del bosque, como a unos 5 kilómetros, vivía una bruja. Y pues una tarde, ya casi anocheciendo, el mejor amigo de Ángel lo retó. A que no te atreves a ir con la bruja. ¿O te da miedo? Y ya saben cómo son los niños. Ignoraron los gritos de la abuela y 5 de ellos corrieron hacia el bosque, con los bolsillos llenos de piedras, listos para enfrentar un cuento que se iba a convertir en una pesadilla muy, muy real. Pasaron una noche terrible, perdidos, a la intemperie. Para la mañana siguiente solo quedaban Ángel y su amigo Ramón. Estaban desesperados, muertos de hambre. Y de la nada apareció un hombre que se veía sucio pero que actuaba como un niño, y les hizo esta oferta tan extraña. La verdad, el hambre y el miedo pudieron más, así que lo siguieron hasta una cabaña que estaba en medio de la nada. Después de comer algo, cayeron dormidos, pero Ángel despertó solo. Y frente a él había una anciana cubierta de mugre que empezó a torturarlo de una forma que es difícil hasta de describir. Lo agredió de maneras brutales, humillantes, y mientras él gritaba, sin que nadie lo escuchara, en medio de ese delirio de dolor y miedo, jura que la vio levitar. Un detalle que parece de otro mundo en medio de un horror que era demasiado humano. No se sabe cuánto tiempo pasó, pero su abuelo lo encontró tirado en el bosque lleno de sangre seca. Había sobrevivido, pero sus 3 amigos jamás aparecieron. Y la tragedia no paró ahí. Su abuela, convencida de que una bruja tenía la culpa, se fue al bosque a buscar venganza. Ella tampoco regresó nunca. Y aquí la historia nos obliga a detenernos un momento. A ver, pensemos. Cuando alguien, sobre todo un niño, sufre un trauma tan, pero tan extremo, ¿no es posible que el cerebro invente algo para poder soportarlo? Quizá la imagen de una bruja flotando no es un recuerdo real, sino un mecanismo de defensa. Una forma de procesar un horror que es demasiado humano, demasiado terrible, como para poder entenderlo. Ahora dejemos este relato tan personal y viajemos a Nicaragua, a una leyenda que nace, literalmente, del choque de 2 mundos. Una historia donde la geografía y las creencias se mezclan para crear un terror que sigue vivo hasta hoy. Miren, el volcán Masaya siempre fue un lugar sagrado. Las comunidades de ahí creían que sus dioses vivían adentro y les ofrecían sacrificios, a veces hasta vidas humanas, para pedirles favores. Ahora, imaginen la cara de los conquistadores españoles cuando llegaron y vieron eso. Con su visión del mundo tan católica, para ellos eso no era un lugar sagrado. Eran, literalmente, las puertas del infierno. Y justo en el corazón de esta idea, de este miedo, nace la figura de María Zambrana, la bruja del volcán. Y para entender cómo estas leyendas viajan y se parecen, es súper importante conocer este concepto. En casi toda Latinoamérica se habla de brujas que se convierten en bolas de fuego. Bueno, pues en las culturas nahuas de México a estas se les conoce como tlahuelpuchis. Es una creencia viejísima que conecta el poder de estas mujeres con la habilidad de volar por el cielo como esferas de luz o de fuego. Es una idea que une historias de lugares muy, muy lejanos entre sí. Volvemos a un relato personal. Y esta es una historia que borra por completo la línea entre lo paranormal, el abuso psicológico y al final un secreto de familia devastador. Una mujer, Guadalupe, cuenta algo que vivió desde muy pequeña. Su mamá tenía una rutina nocturna rarísima. Después de arroparla, se metía debajo de su cama. La niña escuchaba susurros, golpecitos en la madera, como si estuviera jugando. Pero ese juego se volvió horrible. Si ella intentaba levantarse en la noche, para ir al baño, por ejemplo, una mano salía de la oscuridad, la agarraba del tobillo con muchísima fuerza y no la dejaba moverse. Por años, eso fue lo normal para ella. Pero un día, a los 11 años, juntó valor y la enfrentó. Le preguntó, «Mami, ¿por qué duermes debajo de mi cama?» La respuesta rompió todo. La sonrisa de su mamá desapareció, se transformó,
y con una frialdad absoluta le insultó y la amenazó. La persona que se suponía que la cuidaba, de pronto, reveló una cara completamente distinta y aterradora. Esa noche, la niña se encerró en su cuarto. Los gritos de la mujer alertaron a los vecinos, que terminaron entrando a la fuerza a la casa y la rescataron. Fue la última vez que la vio. Una señora del pueblo la cuidó y fue quien le contó la verdad. Su madre no era su madre. Debajo de la cama encontraron todo un altar de brujería, y al final se descubrió que Guadalupe había sido secuestrada cuando era una bebé. Estas historias, aunque son espeluznantes, nos sirven para preguntarnos, bueno, ¿qué hay realmente detrás de esta figura? Vamos a ir más allá del mito para entender los miedos y las realidades humanas que hemos puesto sobre la imagen de la bruja. Históricamente, la etiqueta de bruja ha sido como un cajón desastre, ¿no? Ahí metemos todo lo que una sociedad no puede o no quiere entender. Desde crímenes espantosos que se disfrazan de rituales, hasta enfermedades mentales que se interpretan como si fuera una posesión. La bruja es, en el fondo, un reflejo de nuestros miedos más profundos. Y ojo, que esto no es cosa del pasado, ¿eh? Según datos oficiales, tan solo en los últimos años se han dictado 21 sentencias en México por delitos que tienen que ver con la brujería. Son casos que van desde fraudes y estafas hasta crímenes muy graves, lo que nos demuestra que estas creencias tienen consecuencias muy reales hoy en día. Y quizá el ejemplo más oscuro de esto lo vimos a finales de los 80 con la secta de los narcos satánicos. Estaba liderada por Adolfo Constanzo y Sara Aldrete, y cometieron crímenes atroces, mezclando el narcotráfico con rituales de sacrificio humano para supuestamente tener protección mágica. Un caso extremo de cómo la delincuencia se apropia de estos símbolos para justificar lo injustificable. Pero no todo es oscuro. La figura de la bruja también significó oposición. Pensemos, históricamente a las mujeres que eran curanderas, parteras o simplemente mujeres independientes que no encajaban en el rol que la sociedad les quería imponer, se les etiquetaba como brujas. Era una forma de castigar a la mujer que se salía del molde, que se oponía a un sistema que quería controlarla. La bruja es, también, un símbolo de rebeldía femenina. Y todo esto nos deja con una reflexión para el final. Las historias han cambiado, sí, pero el mecanismo de fondo es el mismo. La ignorancia y el miedo nos llevan a señalar, a etiquetar, a quitarle la humanidad a otros. Hoy quizá ya no usamos la palabra bruja tan a la ligera, pero el acto de crear chivos expiatorios a partir de lo que no comprendemos, eso sigue muy presente. La pregunta que queda en el aire es, ¿a quiénes estamos señalando ahora?